Bueno, bienvenidos a otro encuentro de la Maratón de Mentores, este espacio que hemos generado para hablar con mentores de la red global, donde los invitamos a que compartan experiencias y cosas personales, aprendizajes, y eso es el sentido del mentor. Así que hoy lo tenemos aquí a Rafael Hernández. Bienvenido, Rafael. Ana, qué gusto estar contigo. Me encanta coincidir, compartir. Siempre es una delicia. Gracias. Bueno, Rafael es embajador de la Red Global de Mentores en la ciudad de Medellín, en Colombia, fundador y CEO de Mindful Living, una escuela de mindfulness, donde también tiene formaciones que pasan a través de la Academia de la Red Global de Mentores. Trabaja en formación y desarrollo humano y consultoría y coordina, por ahí le conocen la cara ya, lo que es el magazine de radio, la de Mentores Radio de la Red Global de Mentores. Y bueno, hoy está de invitado. Así que muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo y por venir a compartir un ratito a la Maratón de Mentores. Pues es un gusto. Además han estado espectaculares, no me las he perdido. Ay, muchísimas gracias. Bueno, vamos, entonces ya más o menos las preguntas las tiene, porque acá lo que vamos haciendo es resaltar esta característica del mentor, que es toda experiencia de vida, capitalizarla, hacer una reflexión sobre las experiencias a veces elegidas y a veces involuntarias que nos van llegando, capitalizar todo eso y convertirlo en algo no solo nutritivo para nosotros, sino también para compartir con los demás. Así que puede ser de este 2020 tan atípico o de cualquier otro momento de su vida, lo invitamos acá a que comparta lo que quiera que le parezca nutritivo. Pues fíjate, yo creo que este 2020 definitivamente nos ha tocado profundamente. A mí en lo personal me ha permitido constatar o confirmar muchas de esas ideas que siempre hemos inclusive expuesto a los mentorados, hemos dado en los cursos, en los talleres, pero que una vez que ya pasan por tu ser, te das cuenta que la confirmación de ese postulado o esa visión de la vida se vuelve realidad y deja de ser una bonita frase puesta en alguna cita biográfica o bibliográfica. Por ejemplo, la primera es que todo pasa por algo y para algo. Eso lo hemos dicho mucho, pero no siempre lo vemos. Muchas personas al principio del 2020 me decían, no, esto es un tema de salubridad. Y yo les decía, creo que no tanto. Ese es el pretexto, como la vida nos está hablando y nos está llevando a despertar en conciencia. Pero mira más allá, mira más allá. A mí me confirmó que todo lo que nos pasa en la vida puede ser solamente el medio. Si hay conciencia, podemos comprender el fin. Y yo comprendí, por ejemplo, varias cosas. La primera, no todo en la vida es dinero. Logré trabajar profundamente en algo que venía desarrollando y era el miedo a no tener. Porque cuando nos cambia el escenario, como seguro lo han dicho todos, pasar de la presencialidad a la virtualidad, reinventarte, encapsulados, bueno, no quiero repetir lo que han dicho, me imagino que todos los invitados, pero cuando te tienes que reinventar y empiezas a decir, pero es que los gastos no paran, ¿qué pasa? Y comprobé que esto venía con una invitación, o me instalo en el mundo del miedo o me instalo en el mundo de la confianza. Si me instalo en el mundo del miedo, pues obviamente me va a paralizar. Y entendí que había la oportunidad de decir, confío en la vida que me sostiene. Esa es como una especie de mantra, de afirmación que yo repito constantemente y que invito a que todos tengan alguna frase de la cual asirse, anclarse, a apoyarse en esos momentos de dificultad, porque realmente la elevamos a la categoría de valor de vida, la decretamos como algo valioso y se vuelve un poderoso bastón en el cual apoyarte para caminar. Me permitió darme cuenta de cuántas cosas no necesito para vivir. Y además fue muy bonito porque fue en el proceso con mis alumnos de mindfulness, cada semana pues siempre había una pregunta en la clase y todas llevaban, la mayoría son mujeres contando, no necesito tantos bolsos, no necesito tantos zapatos, me he puesto solamente 3, he estado en la casa, ¿para qué tanta ropa? Y creo que fue la constatación. Yo tuve una época de comprador compulsivo y ahorita fue como el confirmar, qué bueno que de alguna manera había iniciado el proceso, porque ahora la vida me lo acabo de decir,
te das cuenta de todo lo que no necesitas, puedes vivir con menos, ¿no? Lo otro que me permitió constatar es vivir, digamos que por mindfulness, ya lo venía haciendo hace 5 años que estoy en este camino del mindfulness, producto de algo que viví que se llama la noche oscura del alma, ¿no? Ese periodo en el cual pasamos por un túnel difícil, donde no vemos nada. En mi caso se cayó el trabajo, la relación de pareja, el dinero, todo. Y bueno, ¿en qué quedé? Pues en mí. O me sostengo a mí mismo o nada, porque nadie va a venir aquí a rescatarme como superhéroe, a sacarme del túnel. Hay que caminarlo, hay que recorrerlo. Entonces creo que este 2020 también es una constatación de que hay que vivir más desde el ser y menos desde el hacer. Y por supuesto menos desde el tener. Algunos dirían, pero es que hay que estar haciendo, claro, pero es que el hacer es el medio. Yo creo que para toda la humanidad el concepto del trabajo se está resignificando. Mucha gente cree que vino a la vida a trabajar, ¿sí? Y creo que hay un viejo principio por allí de ganarás el pan con el sudor de tu frente, para no entrar en más detalles y no herir susceptibilidades. Pero es un tema que se ha vuelto un paradigma muy fuerte en la forma de concebir el trabajo, como una obligación, como un castigo, como algo que hay que trabajar, tengo que trabajar, inclusive expresado en muchos momentos como un dolor. Sí. Si yo pudiera no trabajar, entonces para mí fue constatar que el trabajo es delicioso y debe ser disfrute. Yo elegí disfrutar este tiempo del trabajo que llegara. Uno de los grandes aprendizajes es disfruta de una manera mucho más intensa todo aquello que haces. No importa si es mucho o es poco, disfrútalo. Yo terminaba, y te cuento, y todavía ayer terminé la última clase, el último grupo de mindfulness, y para mí cada final de clase era una celebración. Wow, tuve 8, 9, 10, 15, 20 personas a las cuales llegar con algún mensaje, la vida de estas personas está impactando, qué regalo, gracias. Qué bonito. Y otro gran regalo, Ana, es vivir en gratitud. Vivir en gratitud. Los refranes en nuestra cultura latina, pues han estado presentes. Hay uno muy poderoso que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Sí? Pero una vez que tú valoras y eres grato con todo lo que la vida te da, pues desde esa gratitud te instalas en una verdadera prosperidad y abundancia. La gente cree que prosperidad y abundancia es tener más dinero en la cuenta, tener más propiedades, tener más cosas. Y la prosperidad y la abundancia habla de un estado de flujo y no de un estado de acumulación. En el viejo paradigma de acumular, entonces tenía que tener muchas cosas. En este nuevo paradigma se trata desde el flujo en el que las cosas pasen por tus manos, tú les agregues valor, las enriquezcas y pasen a otro ser humano que siga la cadena de valor. Me encanta. Me encanta lo que nos estás compartiendo porque creo que el corazón de la mentoría va por ahí, ¿no? Esto de poner mucho amor a las cuestiones y de ir transfiriendo lo que para cada uno ha sido valioso y lo que nos has traído ahora, Rafael, creo que es valioso para todo ser humano, independientemente de la edad, del lugar donde se encuentre, del proyecto que estén manejando, de la situación que estén viviendo, estos puntos los pueden aplicar y pueden, como creo yo, estar más en paz con lo que está sucediendo, con lo que van viviendo. Y yo le agregaría algo que me parece que es una forma de mirarlo muy, repito, desde el mindfulness, y es que este es un momento de una gran lección para la humanidad, para convertirnos en la verdadera aldea global que estamos llamados a ser. Porque si nos damos cuenta, esto no fue un tema que tocó a un continente, a una región particular. Esto lo que está despertando es una mirada que desde el budismo y desde las escuelas orientales se llama humanidad compartida. Y es todos por igual, a todos por igual. Esto no tocó diferente al rico, al pobre, al empresario, al estudiante, a todos. Entonces, es un llamado a comprender que si nosotros no resolvemos
la exclusión y no nos abrimos a una nueva forma de vivir la vida, a una economía consciente, a una economía de menos competencia y más colaboración. Fíjate que las redes, por ejemplo, hoy las redes de redes se están volviendo el común denominador, porque es la hora de dejar de ver al otro como mi competencia y más bien cómo sumamos, cómo transformamos tu producto con el mío, agregando valor, entregándoselo a otro público, llegando a otras localidades, qué sé yo, sumando. Es una época, creo, de sumar, porque si no lo hacemos, pues la historia no lo va a volver a que lo aprendamos con dolor. Tú sabes que hay dos maneras de aprender. O aprendemos por una decisión voluntaria y consciente, ¿sí? De decir, me doy cuenta de, o llega una experiencia, lo que llamamos crisis, y desde el dolor, y a veces desde un sufrimiento, desde una angustia, y que cuesta mucho salir de ahí, ¿no? Porque una vez entras en la espiral del sufrimiento, pues la depresión está al otro lado, ¿no? Y en un estado depresivo ya pierdes la mirada consciente del propósito de la experiencia. Entonces, creo que es una invitación a todos para preguntarse, ¿qué es lo que yo tengo que ver ahora? Y que no sería bueno que repitiera el 2021. O lo aprendo este año y soy capaz de sintetizar ese aprendizaje, o el 2021 lo repites de esta o de aquella manera. Tal cual, yo coincido exactamente, Rafael, en esto de que aprendemos por las buenas o por las penas, ¿no? Tenemos dos caminos y ahí está. Y me gustó mucho esto también que trajiste de la noche oscura del alma, ¿no? Y hay que recorrerlo. Si alguien de pronto que nos está escuchando se siente como en el medio de ese túnel, hay que caminarlo. Creo que lo dijiste muy clarito y me encantaría poner el acento ahí porque creo que esta pandemia y todo lo que ha pasado a mucha gente le representó la noche oscura del alma. Y que si por alguna razón todavía se sienten ahí dentro y han perdido no sé qué, pero algo, seres humanos queridos o negocios o proyectos o posibilidades o pareja o lo que fuera, entonces independientemente de eso, si se sienten en esa situación, el mensaje sería que lo sigan caminando. Hay salida, hay luz al final del túnel. Y podría agregar algo porque creo que a las personas de cierta edad les ha pegado más duro este momento que a otros. Para algunos cercanos a los 50, la famosa crisis de Quirón, del sanador herido, llegó a despertar muchas cosas no resueltas del pasado y a procesarlas ahora. Pero la gran mayoría de la gente no estaba preparada para entrar en un proceso de aprendizaje profundo, consciente y de mirarse, porque quizá la supervivencia se volvía prioritaria, el pensar qué hago. Pero resulta que el verdadero propósito de esto, pues obviamente era entender la lección para no volverlo a repetir. Entonces también queda como corolario de esta historia en dónde estás poniendo los énfasis cuando te pasan las cosas, en el afuera o en el adentro. ¿Te estás quedando todavía pensando que lo que hay que resolver está afuera? No, el afuera solo es un espejo que viene y te muestra las sombras, aquellos lugares del alma que no has tocado, aquellos recónditos espacios que hay que ir a albergar, a habitar y acoger, porque también son partes nuestras, ¿no? Nos gusta mirar mucho la luminosidad y a veces nos paramos en el último piso del ego y se nos olvida la humanidad profunda que el nos sótano, habita. ¿no? Y esta también creo que es otra lección, porque creo que grandes egos fueron golpeados fuerte en este 2020. Qué bonito, gracias por lo que estás trayendo, Rafael. Y la siguiente pregunta que suelo hacerle a los invitados tiene que ver con ejercicios o prácticas cotidianas que han servido para tu desarrollo personal. Rafael es un especialista en mindfulness que tiene sus formaciones en mindfulness, certifica mentores ligados a esta disciplina y todo eso. Entonces, va doble, Rafael, acá. Un tip que tenga que ver con el mindfulness y algún otro. Pues mira, te voy a hablar de los 3 tipos de prácticas que hacemos en mindfulness. Bien. Nosotros hablamos en esta escuela de la práctica formal, la práctica informal
y lo que llamamos píldoras o esos tips, ejercicios cortos. La práctica formal necesariamente es la meditación, sí o sí. Y está comprobado desde las neurociencias que la meditación produce unos cambios maravillosos en el funcionamiento de nuestra corteza prefrontal. Se crean unas redes neuronales, hacemos una sinapsis y unas conexiones diferentes, activamos zonas del cerebro que han estado poco dormidas y se han roto muchos paradigmas y muchos mitos acerca de los beneficios de la meditación desde el punto de vista tanto del funcionamiento del cerebro como de los efectos y los beneficios en la fisiología, en el funcionamiento de nuestro cuerpo, ya sea por situaciones de estrés, de dolor crónico, de todos los síntomas del burnout, todos los síntomas del desborde emocional que además se ha incrementado con esta situación. Pero quiero decir esto, meditar no es irse a un ashram, a la India, a estar al lado de un gran gurú, un gran maestro, ponerse en flor de loto, hacer un mudra y repetir un mantra. Vamos a simplificarlo y vamos a ponerlo en un contexto muy simple, libre de cualquier sistema de creencias. Meditarte es abrir un espacio en la cotidianidad para sentarte en una silla con 2 o 3 tips, una espalda recta, no hacer ninguna presión en los músculos, soltar los brazos y las piernas, cerrar los ojos, disponer tu cuerpo y tu cara con una actitud de sonrisa, de disposición y escuchar. Ser testigo de lo que pasa mientras está pasando, sin la pretensión de que pase algo. Porque mucha gente está esperando que mi mente se quede en blanco. La mente nunca se va a quedar en blanco. La mente está hecha para pasar de un pensamiento a otro, lo que llamamos en mindfulness la mente de mono. Va a brincar y va a llegar del pasado, del futuro, te trae al presente, te baila, te danza. Tú observa todo eso y simplemente date cuenta de los contenidos de tu mente, que de manera progresiva, cuando tú te entrenes en darte cuenta de los contenidos, vas a empezar a captar que hay algo por resolver, que hay pendientes, que hay cosas que te están llevando la atención hacia otro escenario y de manera muy sincrónica comienzas a observar y a volverte observador atento de lo que hay. Y una vez lo puedas observar, lo puedes gestionar. Entonces, sin pretender extenderme mucho, meditar en silla es un ejercicio básico. Déjame hablo de lo segundo, Me encantó. tiempos. Perdón, pero me encantó porque esta es una meditación sin excusa, o sea, nadie podría decir que no puede. Tú estás en el subte, vas en el metro y estás ahí, te puedes sentar en la silla, cerrar los ojos y ya. Porque déjame decirte que la meditación no necesita jornadas de 40 minutos a las 4 de la mañana, antes de que salgan los rayos del sol. Bueno, hay para todos los gustos, pero la más simple que estamos hablando es, te sientas en una silla, cierras tus ojos, te aquietas a través de la respiración y observas lo que hay. Es como una pausa, ¿no? Ligera, tiempo mínimo de 1 minuto. Okay. Si tú lo practicas siquiera una vez al día, 1 minuto, vas a comenzar a generar el hábito y después de 21 días vas a poder pasar a 3 minutos y luego a 5 y luego a 7. Mi recomendación muy simple es no pretendas iniciar con 40 minutos si nunca lo has hecho, porque obviamente te va a ser muy difícil. Entonces el primer tip es ese, meditar, prácticas formales. Las prácticas formales son muy poderosas porque no importa lo que estés haciendo, hazlo en un estado de, primero, monotarea, que nos cuesta mucho en esta época entender que no somos multitarea. Tú puedes tener abiertos muchos archivos en la computadora, pero ¿en cuántos puedes trabajar a la vez, mi querida Ana? One at a time, uno a la vez. Entonces igual pasa cuando queremos ser multitarea, realizar muchas cosas al mismo tiempo. Es un desgaste, es un reproceso y eso nos causa obviamente fatiga mental, visual, auditiva, todo lo que quieras. Entonces, monotarea. Y lo que hagas, hazlo en un estado de presencia. Si vas a comer, voy a poner el ejemplo más simple, está ahí, apaga la televisión, apaga el celular y disfruta de la comida.
permítete saborear los alimentos, es lo que llamamos alimentación consciente. Pero además, date cuenta de que no tienes que comerte todo lo que hay en el plato. Date cuenta que tienes dentro un mecanismo de autorregulación que te va a decir cuándo es suficiente. Cuando comes inconscientemente tienes el mito, el paradigma de que hay que comerse todo lo que hay en el plato. Entonces, es vivir la vida, no importa si estás comiendo, te estás duchando, pues hazlo, pero dedícate a sentir la temperatura del agua, el olor del jabón, del champú y deja de estar pensando en lo que vas a hacer cuando salgas de la ducha. Me Es encantó. estar ese aquí y ahora que tanto hemos escuchado, pero que a veces no sabemos cómo vivirlo. Entonces simplemente te lo resumiría, está en lo que estás y no pretendas estar en otro lugar al mismo tiempo, no tienes el don de la ubicuidad en términos generales. Me encantó. Bueno, comer comiendo sería, ducharse duchándose, una cosa, caminar caminando. Pero por favor, y No hay es una tan tercera, difícil. y hay una tercera que son pequeños ejercicios, A ver. que son los que podemos usar cuando la situación nos está desbordando. Yo, por ejemplo, uso mucho la respiración. La respiración siempre me devuelve al aquí y a la hora. Me estoy perdiendo. Respiro conscientemente y me doy cuenta de los 4 momentos de mi proceso respiratorio. Inhalar, pausar, exhalar y reposo. Y me instalo en la respiración, siendo consciente de ese ciclo. Y una vez que estés ahí y cuentes, por ejemplo, cuenta 10 respiraciones. Y ahí estás, ya volviste al presente. Aquello que te estaba desbordando puede gestionarse de una manera diferente. Wow. Muchas otras cosas. Invito al arte. Déjame hacer esta mención. Uno de mis autores preferidos se llama Thomas Moore. Y hay un libro bellísimo. Bueno, él tiene muchos libros sobre el cuidado del alma, las relaciones del alma, el trabajo con alma. Y él siempre dice que el alma hay que alimentarla y el arte es un alimento muy poderoso. Entonces, por ejemplo, ahora tú te encuentras en YouTube, en Netflix, en Gaia, en todos estos sistemas de televisión, muchos videos muy poderosos de música en 412 hercios o si quieres música clásica o sonidos de la naturaleza con paisajes. El cerebro agradece poderosamente eso como uno de los regalos más maravillosos que pueda tener, porque para él es un momento de descanso, de recarga. Entonces, Wow. alimentarte observando arte, puedes ir a una galería, puedes ver cuadros, puedes escuchar música conscientemente, puedes observar la naturaleza o puedes hacer manualidades, tener alguna Claro. actividad motora, origami, cualquier práctica de esa. En general, todos los sentidos te permiten activarte. Yo utilizo también, por ejemplo, una esencia que se llama presente en calma. Y esa esencia me trae siempre al momento presente. ¿Sí? Los El olores son aroma es como, poderosos. claro. Claro, la aromaterapia, porque van directo al cerebro y te traen al presente. Muchas otras que invitaría a la gente a que las haga, meditar con un cuenco. Si tú tomas este cuenco, además que te estás ayudando a elevar tu frecuencia vibratoria, ¿no? Con todos los efectos que genera la vibración. Entonces, es elegir una práctica pequeñita que no te va a tomar más de 2, 3 minutos, asociada a cualquiera de los sentidos, asociada al arte, asociada a una escuela terapéutica y practicarla. Esas serían como algunas pautas. Qué lindo. Bueno, ya ahí a tomar nota. O pueden rebobinar y volver a escuchar porque es mucho para aprender y para poner en práctica. Si esto queda solo en un plano de la teoría, no pasa nada. Nada, así es. Mindfulness es experiencia y se trata de, así sea una sola cosa, conviértela en una experiencia que tú puedas repetir y sostener durante un tiempo determinado para que veas los efectos. Y fíjate, es tan simple como, ¿qué tengo que perder? Prueba.
A lo Claro. mejor las ganancias pueden sorprenderte, no hay nada que perder, pero arriésgate a incorporar un hábito, sobre todo de manera disruptiva, con aquello que nunca has hecho, que no tiene ningún preconcepto y que te puede hasta parecer extraño. Tomar un cuenco, frotar, meditar y escuchar y quedarte allí te puede llevar a sorprenderte de las conexiones que eres capaz de hacer, ¿no? Porque es algo que te saca de lo habitual. ¿Sí? Yo creo que en esta época también estamos llamados a despertar un poco eso que en mindfulness llamamos mente de principiante, que lo podríamos llamar también activar tu niño interno, tu mirada inocente de la vida, no la mirada esquemática, racional del adulto que cree que ya lo sabe todo, que no tiene nada que aprender, y dejarte sorprender. Go back to basics, dicen también algunos. Vuélvete a lo natural, a lo esencial, a lo elemental. Y ahí hay mucho por hacer. Pintar mandalas, por ejemplo. Bueno, Tantas cosas. Cada uno conecte con lo que va resonando, pero sí, hacer algo sí, disruptivo. Y además, lo decía en otra entrevista, ya no me acuerdo con quién, esto de que si no ponemos en juego nuestros valores, probemos. Que la mayoría de estas prácticas incluso son reversibles, que lo pruebo un mes y no me funcionan, lo abandono. Pero creo que nos no pasa podemos nada. sorprender con los beneficios ampliamente. Sobre todo, confiar en que no pasa nada, no estás yendo en contra de nada, estás atreviéndote a ampliar tu zona próxima, ¿no? Sí. Salir de tu zona de confort que a veces es muy cerrada y muy limitada y estás abriendo una zona de aprendizaje, tu zona de desarrollo, como decía por ahí Vygotsky, Sí. en la que está el potencial de lo que no has probado, eso que está en tu área ciega, en tu área oculta, pero que a lo mejor te conecta con cosas que no has vivido y bueno, cualquier cosa maravillosa puede suceder. Tal cual. Es que yo creo que cuando nos ponemos en contacto con mentores, una de las cosas que sucede es que nos bajan cosas de esa área ciega y nos la muestran, que no la sabemos o que no las hemos puesto en práctica, que no la conocíamos y de pronto nos deja en agenda, si queremos elegir, poner en práctica algo, aprender algo. Este caso puede ser uno, así que la invitación para quienes nos estén escuchando acá es pongan en práctica. Total, no tenemos nada que perder, creo yo. Bueno, me encanta, Rafael. Una frase para cerrar. Una frase para cerrar. También producto de la confirmación de la forma como este 2020 llegó. Para mí es que la vida es lo que está pasando adentro, no lo que está pasando afuera. Así que vive la vida de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y conecta con lo que hay en tu interior. Y le agregaría, escúchate y hazte caso. Me encantó. Ahí cerramos. Gracias, gracias Rafael Hernández por sumarte a esta maratón de mentores de la Red Global de Mentores. La idea era esa, traspasar a las personas lo que hemos aprendido en la vida y creo que sobrado acá en esta entrevista. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana María, como siempre, feliz de compartir. Un abrazo para todos los mentores de la red global y los mejores deseos por este fin de año. Cierren lo que tengan que cerrar y ábranse que el 2021 viene con cosas maravillosas. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.